Vamos a considerar ahora el siguiente problema. Imaginemos que estamos en una planta que produce tarjetas electrónicas, por ejemplo, y somos potencialmente un comprador y el productor nos asegura que el 90% de las tarjetas que produce su planta están libres de cualquier falla, ¿no? Y bueno, la confianza es una gran cosa, pero el control es mucho mejor. Y lo que hacemos es tomar una muestra de la producción de la planta, ¿no? Y tomamos, digamos, de la producción que está corriendo en ese momento en la planta, unas 20 tarjetas, y de pronto nos, ¿cómo decirlo? Comprobamos que de esas 20, 15 funcionan adecuadamente, ¿no? Entonces, la pregunta que nos planteamos es hasta qué punto, ¿no?, la aseveración que nos hizo el productor, ¿no?, de que el 90% de su producción es libre de cualquier tipo de error, es ciertamente válida, ¿no? Y bueno, a ver, quizás lo primero déjenme, ¿cómo decirlo?, aclarar que si por alguna razón el título del ejemplo se les hace, digamos, curioso o desconocido, ¿no? Porque la palabra verosimilitud no es precisamente la que se usa a diario, ¿no? Es entendible porque esencialmente ese es un concepto que vamos a estudiar ahora que pasemos a discutir los temas de inferencia estadística. Pero bueno, es bueno que vayamos creando quizás las conexiones necesarias para ese momento. En esencia, en el fondo ya verán que eso es lo que pretendo en un primer inicio plantearles aquí, ¿no? Entonces, para eso denotemos entonces a X, ¿no?, como la barrera aleatoria que nos brinda el número de tarjetas defectuosas. Ahora sí, en el experimento que fue el de concebir o de tomar 20 tarjetas de la producción, ¿no? Y si suponemos que digamos que la aseveración que hizo el productor, ¿no?, eh, fuese cierta, ¿no?, en el fondo lo que tendríamos entonces es que la probabilidad de obtener una tarjeta defectuosa en su producción sería apenas del 10%, o sea, 0.1. Y la variable aleatoria que tenemos, ¿no?, o que acabamos de definir, digámoslo así, ¿no?, que me brinda el número de tarjetas defectuosas, tendría entonces que distribuir, ¿no?, exactamente como una binomial con parámetros n igual a 20, que es el tamaño de la muestra que tomé, ¿no?, y de p igual a 0.1, que sería la probabilidad de encontrar una tarjeta con falla, insisto, basándonos en la aseveración de que el productor nos compartió, ¿no? A ver, aquí la idea que subyace, ¿no?, y la justificación también de que esto distribuye binomial es que estamos considerando, ¿no?, que el proceso de selección de cada tarjeta fuese como la realización de un experimento independiente, ¿no?, de las selecciones anteriores, ¿no? En eso consiste entonces mi experimento que estoy repitiendo 20 veces en la selección de una tarjeta. Y con toda la discusión que llevamos, más que nada en el primer ejemplo que sirvió para ver nacer la distribución binomial, sabemos que en el fondo lo que estoy mirando es la frecuencia absoluta de la ocurrencia de un evento, cual, ¿no?, que es el que la tarjeta que acabo de seleccionar sea una tarjeta defectuosa, ¿no? Bueno, así las cosas, entonces tenemos la posibilidad, ¿no?, de calcular las distintas probabilidades puntuales de esta variable aleatoria, ¿no?, usando la fórmula que define la distribución, ¿no?, que ya derivamos inclusive, ¿no?, de que la probabilidad puntual de que cada tarjetas de la selección que hice de 20 emerjan
de manera defectuosa, ¿no? La puedo calcular siguiendo esta fórmula, ¿no? Binomial de n en k por p a la k 1 menos p a la menos k, donde p estoy usando el dato que me dio el productor, ¿no? Bueno, si hiciera eso, ¿no? Esencialmente podría calcular para los distintos k, ¿no? 0, 1, 2 y así, ¿no? Los valores de la probabilidad puntual que voy obteniendo, ¿no? Y los podría obviamente registrar en esta tabla. Obviamente esto lo podría extender hasta 20, pero bueno, para empezar ya no sería ni siquiera necesario para la discusión que voy a tener y complicaría más la lámina, pero si ustedes gustan lo pueden hacer. Ciertamente lo que va a pasar es que ya los restantes números son inclusive muy pequeños, ¿no? Y ahora lo que hay que observar, ¿no? Que si lo que esta persona me está diciendo, ¿no? El planteamiento que me dice de que solo el 10% de su producción es cierta, ¿no? El evento que yo acabo de observar, ¿no? Que fueron que yo tuviese 5 tarjetas, o sea, que yo tengo ciertamente 5 tarjetas defectuosas en mi muestra de 20, ¿no? Es un evento con una probabilidad, digamos, muy baja, ¿no? Entonces, lo cierto es que en digamos, el planteamiento que nos hace está puesto en duda, ¿no? Que sea ese el caso, ¿no? O sea, porque la evidencia muestra que ciertamente lo que acaba de pasar es algo que es muy raro que pase, ¿no? Aquí hay toda una discusión que quizás es bueno que ustedes ahorita ya sigan visualizando, ¿no? O sea, quizás la manera adecuada de decir esto es, en base a la muestra que yo tengo, tendría que concluir acerca de la exactitud del planteamiento del productor, digámoslo así. O sea, se dan cuenta que ciertamente hay un margen en el que yo pudiera haber tenido tan pésima suerte, ¿no? De que siendo válida el planteamiento de él yo haya conseguido ese resultado, ¿no? Por eso les digo, hay que ser cautelosos aquí, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es, con los datos que tengo realmente, digamos, fundamentos para poner en duda su planteamiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, ahora la pregunta vamos a formularla de otra manera, ¿no? O sea, si ya tengo la muestra, ¿no? Lo siguiente que podríamos plantearnos es precisamente cuál sería entonces el valor de P o la probabilidad de producir una tarjeta defectuosa que digamos, que yo podría de alguna manera evaluar o calcular en términos de la muestra que tengo, ¿no? O sea, en estadística usamos esencialmente, digamos, esta terminología, o sea, yo quiero estimar el parámetro P de mi modelo, que es un modelo binomial, veámoslo así, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿qué les parece lo siguiente? O sea, yo podría ahora considerar como estimación de este parámetro P, y lo vamos a llamar, eso es bastante estándar, con esta notación, P gorrito, ¿no? Como aquel valor que haga que nuestra muestra, o sea, o nuestra observación, sea lo más probable posible, ¿no? Y quizás, muy probablemente todos acordemos que esa es una, por llamarlo así, una buena apuesta, o es un buen principio, ¿no? O aceptable por lo menos, ¿no? Pero lo cierto es que este planteamiento, por llamarlo así, no emerge como una consecuencia de un planteamiento matemático, ¿no? Sino más bien es una postura, digamos, filosófica, ¿no? Que da pie, de hecho, a toda una escuela de inferencia estadística, ¿no? Entonces, si esta fuera digamos, la postura que tengo para acercarme digamos, al cálculo del valor que desconozco o a estimar ese valor, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es precisamente tomar, ¿no? La función que asigna las probabilidades puntuales en mi modelo, ¿no? Y en ese caso, entonces, optimizar, ¿no? Esa función. En este caso, yo quisiera entonces maximizar esta función en términos de P, ¿no? Que es el parámetro que estoy intentando calcular, ¿no? De tal manera que ese valor de P que yo escoja, ¿no? Haga exactamente
eh, o implique exactamente lo que yo estaba planteando aquí, ¿no? Que haga lo más probable posible lo que yo acabo de observar, ¿no? Eso significa entonces escoger un valor de P tal que la probabilidad puntual de que yo observe 5 tarjetas defectuosas sea lo más grande posible, veámoslo así, ¿no? Bueno, entonces esto es un típico problema de optimización, ¿no? O sea, como sabemos, lo que tenemos que hacer es precisamente derivar, ¿no? mi función objetivo, ¿no? Y para eso solo quizás observar que ahora esto lo podría considerar como el producto, veámoslo así, de dos funciones, una primera función g que depende de p, que sería esta potencia, y otra función h que depende de p, que sería 1 menos p a esta potencia. Y sabemos que la derivada de este producto lo puedo calcular como la derivada, digamos, de la función, en este caso g, por la función, digamos, h, ¿no? Y sumarle ahora sí, la función g multiplicado por la derivada de la función h, ¿no? Eso es algo que estudian luego en todo el curso de cálculo, ¿no? Y en este caso sería, aquí tendría que derivar p a la 5, ¿no? Entonces me quedaría 5 por p a la 4, esto queda así tal cual, 1 menos p a la 15, ¿no? Y ahora sumar, y ahorita discutimos por qué aquí aparece un signo menos, ¿no? Sumar esta función, p a la 5 por la derivada de esto, ¿no? Sería, bueno, en este caso 15 por 1 más p a la 14, y todavía por esa llamada regla de la cadena tendría que derivar esta función que está acá adentro, y es por eso que aquí en vez de un menos 1 que aparece aquí, ¿no? Bueno, una vez que haga eso, ¿no? Solo vamos entonces a factorizar esta constante, el 5 y p a la 4, ¿no? Que me quedaría aquí, ¿no? Me quedaría una vez que factorice eso, ¿no? Me quedaría, espéreme, todavía estoy factorizando 1 menos p a la 14, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1 menos p, ¿no? Estoy factorizando a la potencia 14, y de aquí me quedaría entonces todavía menos este 15, ¿no? Estoy factorizando un 5, me quedaría un 3, ¿no? Esto lo estoy factorizando completo, pero estoy factorizando p a la 4, entonces me quedaría aquí simplemente p, ¿de acuerdo? Y ahora una vez que agrupé estos dos términos, al final del día lo que me queda que esta función que tengo aquí, ¿no? Sería la derivada, ¿no? De mi función objetivo, ¿no? La cual para calcular los puntos críticos, como sabemos, tendría yo que igualar a 0, ¿no? Y las raíces de esa ecuación, ¿no? Serían las que me servirían entonces como puntos críticos de mi problema de optimización. En este caso, una raíz, o sea, un 0 de esta ecuación, ¿no? Una vez que yo lo iguale a 0, ¿no? Sería entonces precisamente un cuarto, ¿no? O sea, si p vale un cuarto, obviamente este término se hace 0, entonces produce que toda esta multiplicación se haga 0. El otro posible valor sería precisamente p igual a 1, ¿no? Entonces este término sería 0 y todo el producto se hace 0. Y la última raíz sería p igual a 5, ¿no? Ahora bien, como todos saben, ¿no? Para completar la discusión de óptimos, para poder más que nada discernir entre máximas y mínimas, ¿no? Finalmente tendríamos que tomar la segunda derivada ahora, ¿no? O sea, volver a derivar esta expresión. Eso ya se lo dejo ahí indicado de tarea. Por lo pronto déjenme hacer aquí quizás una observación muy pragmática, ¿no? O sea, si digamos estos dos valores que están aquí los podemos esencialmente desechar desde un inicio, ¿no? Porque en esencia, por ejemplo, este primero que fuera que p sea igual a 1, ¿no? Significaría que todas las piezas producidas tienen un defecto, ¿no? O sea, recuerden que ahorita estoy considerando como evento al cual estoy calculando la frecuencia absoluta, ¿no? O sea, el éxito es que precisamente la pieza sea defectuosa, entonces p igual a 1 significaría que todas las piezas que produce la planta fueran defectuosas, lo cual carece esencialmente de sentido, y p igual a 0 sería pues el otro caso extremo, ¿no? Y hoy por hoy sería precisamente irrealizable, ¿no? En ninguna cadena de producción que conocemos, ¿no? Pero bueno, entonces nos queda simplemente p igual a un cuarto, ¿no? Y una manera gráfica de digamos, de observar qué es lo que está pasando aquí es que, por ejemplo, si tomamos el modelo para p igual a 0, 1, ¿no? O sea, que sería
Estas serían, recuerden, estas no son gráficas realmente de las probabilidades puntuales, porque para yo poder graficar aquí las probabilidades puntuales tendría que haber graficado las barras, ¿no? Pero eso la verdad se deja visualizar muy mal. Entonces lo que hacemos regularmente cuando estamos en ese caso es realmente pintar las poligonales entre las probabilidades puntuales. Por ejemplo, esta sería la probabilidad para este modelo cuando la probabilidad es de punto 1, ¿no? La probabilidad de que sea igual a 0, ¿no? La probabilidad de que sea igual a 1 y así me voy, ¿no? O sea, estas curvas que están viendo aquí son ciertamente probabilidades puntuales, solo que una cuestión de visualización, lo que hace es crear la poligonal, ¿no? Bueno, si este fuera el caso, ¿no? Observen que la probabilidad que le está asignando a mi observación, que en este caso sería que tengo k igual a 5 observaciones, ¿no? Sería de apenas, ¿no? este valor que está aquí, ¿no? O sea, no sería, por llamarlo así, dentro de este modelo, esta observación aquella que le asignaría la mayor probabilidad, ¿no? Tampoco, digamos, si tomo el caso de de que el modelo la P fuera igual a 0.5, ¿no? Aquí mejoran un poco las cosas, ya es más alta la probabilidad que le asigna a mi observación, pero tampoco es la más alta dentro del modelo, ¿no? Y así nos podemos ir con todos los demás, ¿no? Ciertamente, el modelo que le asigna la mayor probabilidad posible a lo que acaba de pasar, ¿no? Es el modelo este que está aquí en rojo, ¿no? Que sería precisamente para punto 25, ¿no? Como acabamos de calcular. Si observan, cuando ya empieza a moverse para valores de P más grandes, ¿no? El asunto, bueno, ¿cómo decirlo? Se colapsa totalmente, ¿no? O sea, ya los valores empiezan a ser muy pequeños, ¿no? Que serían para estas curvas que están acá, ¿no? O sea, el modelo para P igual a 0.25 es exactamente aquel que le asigna la mayor probabilidad a lo que yo acabo de observar, ¿no? Y bueno, si yo acepto el principio, ¿no? que discutimos al inicio, como voy a seleccionar como estimador de mi P aquel que explique lo que yo acabo de observar con la mayor probabilidad, este tendría que ser precisamente la selección que yo tendría que hacer, ¿no? Bueno, hay otra manera que inmediatamente la vamos a verificar, ¿no? Y es como en el fondo lo que tengo que hacer es estimar una probabilidad, ¿no? O sea, la probabilidad digamos, del evento A, digamos, la pieza que seleccioné, ¿no? Es una pieza defectuosa, ¿no? En un ratito más que ya discutamos el valor esperado y la varianza, ¿no? de la distribución binomial, vamos a mostrar, ¿no? que si yo tomase la frecuencia relativa como, como un estimador de la probabilidad de cualquier evento, ¿no? Ahora sí, matemáticamente esa apuesta está totalmente justificada, ¿no? Y digamos, no por dejar de hacerlo, o sea, si yo tomara ahora como mi estimador de la probabilidad P a la frecuencia relativa, observen que observé 5 digamos, 5 tarjetas defectuosas, ¿no? de una población, digamos, de una muestra de 20, ¿no? que es un cuarto, ¿no? que coincide exactamente, y pues aquí curiosamente, obviamente, coincide con digamos, el valor, ¿no? que maximiza, ¿no? lo que acabamos de calcular. Bueno, esto es otro buen ejemplo del uso de la binomial. Y seguimos ahora sí con quizás otro ejemplo y ya luego calcularíamos el valor esperado y la varianza para darle paso a precisamente esto que acabamos aquí de comentar, ¿no? De cómo se puede justificar que la frecuencia relativa es un buen estimador de la probabilidad